Capítulo 2. Un antídoto contra las artimañas satánicas. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. A esa serpiente antigua llamada Diablo, Satanás, engañador o mentiroso, se refirió Jesús cuando dijo a los judíos: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. En la creación, Dios se agradó en conceder sutileza a muchas bestias, a unas, astucia y fortaleza, a otras, instintos y maravillosa sabiduría, para la autopreservación y obtención de alimentos. Pero todo instinto y sutileza de las bestias del campo son superados, con creces por la sutileza de Satanás. Incluso el hombre, aunque más astuto que cualquier criatura, no es rival para la astucia de Satanás. Satanás es el maestro engañador, capaz de vencernos por varias razones. Una de las principales es que es malicioso, ya que la malicia es el rasgo más productivo de la astucia. Cuando un hombre es vengativo, sorprende cuán astuto puede ser en la búsqueda de oportunidades para golpear. Cuando la enemistad se apodera de su alma y derrama su veneno en su sangre, se vuelve increíblemente hábil en los medios que emplea para provocar y ofender a su adversario. No hay nadie cargado de más malicia contra el hombre que Satanás, como lo demuestra diariamente, y esa malicia agudiza su visión innata, con lo que se torna extraordinariamente sutil. Además, Satanás es un ángel, aunque caído. No cabe duda que, a partir de ciertas sugerencias bíblicas, se deduce que ocupó un rango muy alto en la jerarquía de ángeles antes de su caída. Y sabemos que estos seres, poderosos, fueron dotados de gran capacidad intelectual que sobrepasa con mucho la que le fue concedida al hombre. Por lo tanto, no debemos esperar que un hombre, sin la ayuda de lo alto, pueda nunca contrarrestar a un ángel, especialmente a un ángel cuya inteligencia ha sido reforzada en malicia. Satanás puede ser muy astuto ahora, me atrevo a decir, con toda honestidad, más astuto que en los días de Adán, porque ha tenido muchos tratos con la raza humana. Su tentación a Eva fue la primera ocasión que tuvo de relacionarse con la humanidad, pero ha dedicado desde entonces todo su pensamiento diabólico y todos sus poderes a incordiar y arruinar a los hombres. No hay santo a quien no haya acosado ni pecador a quien no haya engañado. Con sus tropas de espíritus malignos ha ejercido continuamente un terrible control sobre los hijos de los hombres. Por tanto, tiene bastante experiencia en toda clase de tentación. Nunca ha entendido un anatomista el cuerpo humano como Satanás entiende el alma humana. Él no ha sido tentado en todos los aspectos, pero sí ha tentado a todos en todos. Ha intentado asaltar la dignidad humana de la cabeza a los pies. Ha explorado el desarrollo de nuestra naturaleza e incluso las cavernas más secretas de nuestra alma. Ha escalado la ciudadela de nuestro corazón y se ha instalado en ella. Ha investigado los recovecos más profundos de nuestro corazón y se ha sumergido en sus grandes profundidades. Supongo que no hay nada de la naturaleza humana que Satanás no haya desentrañado, aunque, sin duda, él es el necio más grande que ha existido. No obstante, más allá de toda duda, es el más hábil de todos ellos. Podría añadir que no es una gran paradoja, ya que la astucia es siempre insensatez y otra forma de desvío de la sabiduría. En primer lugar, definiré la astucia y sutilidad de Satanás y los métodos que usa para atacar nuestra alma. En segundo lugar, le daré algunos consejos respecto a la sabiduría que tenemos que aplicar contra Satanás y el único recurso que podemos usar efectivamente para impedir que la sutileza satánica sea instrumento para destruirnos. Satanás puede ser muy astuto ahora. Me atrevo a decir, con toda honestidad, más astuto que en los días de Adán, porque ha tenido muchos tratos con la raza humana. Su tentación a Eva fue la primera ocasión que tuvo de relacionarse con la humanidad, pero ha dedicado desde entonces todo su pensamiento diabólico y todos sus poderes a incordiar y arruinar a los hombres. No hay santo a quien no haya acosado ni pecador a quien no haya engañado. Con sus tropas de espíritus malignos ha ejercido continuamente un terrible control sobre los hijos de los hombres. Por tanto, tiene bastante experiencia en toda clase de tentación. Nunca ha entendido un anatomista el cuerpo humano como Satanás entiende el alma humana. Él no ha sido tentado en todos los aspectos, pero sí ha tentado a todos en todos. Ha intentado asaltar la dignidad humana de la cabeza a los pies. Ha explorado el desarrollo de nuestra naturaleza e incluso las cavernas más secretas de nuestra alma.
Ha escalado la ciudadela de nuestro corazón y se ha instalado en ella. Ha investigado los recovecos más profundos de nuestro corazón y se ha sumergido en sus grandes profundidades. Supongo que no hay nada de la naturaleza humana que Satanás no haya desentrañado, aunque, sin duda, él es el necio más grande que ha existido. No obstante, más allá de toda duda, es el más hábil de todos ellos. Podría añadir que no es una gran paradoja, ya que la astucia es siempre insensatez y otra forma de desvío de la sabiduría. En primer lugar, definiré la astucia y sutilidad de Satanás y los métodos que usa para atacar nuestra alma. En segundo lugar, le daré algunos consejos respecto a la sabiduría que tenemos que aplicar contra Satanás y el único recurso que podemos usar efectivamente para impedir que la sutileza satánica sea instrumento para destruirnos. Satanás revela su astucia y su sutileza por sus métodos de ataque. No ataca con incredulidad y desconfianza al hombre tranquilo y sosegado. Ataca a ese hombre en su punto más vulnerable. Amor a sí mismo, autoconfianza, mundanalidad. Estas serán las armas que Satanás utilice contra él. No es probable que a la persona que destaca por su depresión y su falta de mentalidad vital, Satanás intente inflarla con orgullo. Más bien, examinándola y descubriendo cuáles son sus debilidades, Satanás la tienta para que dude de su llamado y procura empujarla hacia la desesperanza. Es probable que a la persona de salud robusta y fortaleza mental que disfruta de las promesas y se deleita en los caminos del Señor, Satanás no la ataque con incredulidad, porque percibe que este hombre tiene armadura para resistir en este punto particular, pero le atacará con orgullo o con alguna seducción lujuriosa. Satanás nos examinará completa y exhaustivamente, y si ve que somos como Aquiles, vulnerables nada más en el tendón, disparará sus flechas contra nuestro punto débil. Yo creo que Satanás rara vez ataca a un hombre en uno de sus puntos fuertes, sino que generalmente busca su punto débil, el pecado que le asedia. Ahí, dice, ahí lanzaré la flecha. Dios, ayúdanos en la hora de la prueba y en el momento de conflicto. En efecto, a menos que el Señor nos ayude, este astuto enemigo puede hallar fácilmente suficientes grietas en nuestra armadura y enviar enseguida el arma letal a nuestra alma, para que caigamos heridos delante de él. Sin embargo, he notado que, por extraño que parezca, Satanás tienta algunas veces a los hombres precisamente en aquella cosa que cabría suponer que nunca sería un problema para ellos. ¿Cuál se imagina que fue la última tentación de John Knox en su lecho mortuorio? Quizás no haya existido un hombre que entendiera, mejor que John Knox, la gran doctrina de que somos salvos por gracia. Knox atronó la doctrina desde el púlpito y la declaró firme y audazmente. Pero, ¿quién iba a decirlo? El viejo enemigo de las almas atacó a John Knox con justicia propia y fariseísmo en su lecho de muerte. Se acercó a él y le dijo: John, cuán valientemente has servido a tu maestro. Nunca te has acobardado ante los hombres. Has comparecido delante de reyes y de príncipes, y nunca has temblado. Un hombre como tú puede entrar en el reino de los cielos por su propio pie y vestir su propia túnica en las bodas del Altísimo. Grave y terrible fue la refriega que John Knox libró con el enemigo de las almas en torno a esa tentación. Puedo describir una experiencia mía semejante. Yo pensaba que de todos los habitantes del mundo, yo era el más libre de preocupaciones. Nunca me había inquietado, ni por un momento, el preocuparme por las cosas de este mundo. Siempre había tenido todo lo que necesitaba, y me creía a salvo de la ansiedad respecto a tales asuntos. Sin embargo, no hace mucho, una pavorosa tentación se apoderó de mí, lanzándome a una mundanalidad de preocupación y pensamiento. Aunque resistí con todas mis fuerzas contra esta tentación, tardé bastante en vencer los pensamientos de desconfianza en relación con la provisión de Dios. Pero debo confesar que no había la más mínima razón, hasta donde acertaba a ver, para que tales pensamientos se cernieran sobre mí. Por ese motivo, y por muchos más, odio al enemigo más y más cada día, y he prometido, si es posible por medio de la predicación de la palabra de Dios, sacudir los mismos pilares del reino satánico. Las modalidades de ataque satánico traicionan su sutileza. Mientras usted se coloca su yelmo, Satanás trata de lanzar su fiera espada contra su corazón, o mientras está buscando su coraza, él levanta su hacha de batalla para partirle el cráneo. O mientras observa el yelmo y la coraza, él procura ponerle la zancadilla. Él vigila para ver cuando no está en guardia o cuando está dormido. Estad, pues, alerta, vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8, 9. Y Dios le ayudará a prevalecer sobre él. Una segunda cosa en la que Satanás revela su astucia es las armas que suele usar contra nosotros. A veces ataca al Hijo de Dios con recuerdos de los días de su vida carnal, pero con mayor frecuencia con textos de la Escritura. Cuando dispara su flecha contra un creyente, suele lanzarla al vuelo prendida con la palabra de Dios, como el águila. Cuando la flecha bebe su sangre, ve que la pluma que voló hasta su seno ha sido arrancada de su pechuga. Así también el cristiano tendrá a menudo una experiencia similar. Dirá, aquí hay un texto que me encanta, sacado del libro que estimo, sin embargo se ha vuelto contra mí. ¿No le ha pasado a usted? Satanás atacó a Cristo diciendo, está escrito, y también le atacará a usted. ¿No ha aprendido a estar en guardia contra las tergiversaciones de la Escritura y el retorcimiento de la palabra de Dios, destinados a conducirle a la destrucción? Otras veces, Satanás usará el arma de nuestra propia experiencia. Le dirá, en tal y tal día pecaste de esta manera. ¿Cómo puedes ser un hijo de Dios? Otra vez le dirá, eres un fariseo. Por tanto no puedes ser heredero del cielo. Entonces se pondrá a amontonar viejas historias ya olvidadas de incredulidades pasadas, de nuestras pasadas andanzas, y por el estilo, y se las arrojará a la cara. Le dirá, ¿qué? ¿Tú eres cristiano? Deberías serlo. O posiblemente le tiente con un ejemplo. Fulano de tal es un creyente. Él lo ha hecho. ¿Por qué no puedes tú hacer lo mismo? Fulano de tal lo hace y sale adelante y es tan respetable como tú. Andese con cuidado, porque Satanás sabe escoger sus armas. No se acerca a usted, si es un gigante, con una honda y una piedra. Se acerca armado hasta los dientes para eliminarle. Si él sabe que está protegido con cota de malla o armadura, de modo que el filo de su espada será rechazado por su armadura. Le atacará con veneno mortal. Y si sabe que usted no puede ser destruido por ese medio, viendo que cuenta con un antídoto a mano, procurará tenderle una trampa. Y si es cauteloso, le enviará graves dificultades, o una avalancha aplastante de infortunios para subyugarle. Las armas de su milicia, siempre malignas, y a menudo espirituales e invisibles, son poderosas contra criaturas como nosotros. La astucia del diablo se descubre en otra cosa, en los agentes que emplea. El diablo no hace su trabajo sucio en solitario. Él suele emplear a otros que lo hagan por él. Cuando Sansón fue vencido, Satanás contó con una Dalila dispuesta a tentarle y descarriarle. Satanás conoció el corazón de Sansón, donde estaba su punto débil, por lo que tentó a Sansón a través de la mujer que amaba. Un viejo teólogo dijo, hay muchos hombres cuya cabeza fue quebrada por su propia costilla. Y ciertamente, es verdad. Satanás a veces usa el marido de una mujer para derribarla y destruirla, o algún querido amigo como instrumento para precipitar la ruina de éste. Usted recordará que David lamentó este mal, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmos 55, 12, 14. Conque, dice el enemigo, ¿pensaste que iba a enviar un enemigo tuyo para hablar mal de ti? Vaya, eso no te habría dolido. Escogeré a un amigo o conocido. Él se acercará a ti y luego te asestará una puñalada trapera. Para molestar a un pastor, Satanás escogerá a un anciano para incordiarle. Él sabe que al pastor no le ofendería tanto un ataque de cualquier miembro de la iglesia, de modo que algún anciano se levantará y le suplantará para producirle noches de insomnio y días de angustia. El diablo siempre está dispuesto a asir la red en la que es más probable que entre el pez y extender la malla en la que pueda atrapar el pájaro. No sospecho, si hace mucho que es creyente, que sea tentado por un borracho. No, el diablo le tentará por mediación de un quejumbroso hipócrita. No me imagino que su enemigo le ataque recurriendo a la calumnia, pero su amigo puede hacerlo. Satanás sabe cómo usar y encubrir a todos sus agentes. Bueno, dice él, un lobo disfrazado con piel de oveja es mejor para mí que un lobo que parece un lobo. Y uno en la iglesia representará mejor mi papel y logrará más que otro de fuera. Satanás muestra sus artes y su ingenio por el surtido de sus agentes. Fue astucia consumada el escoger a una serpiente para tentar a Eva. Con toda seguridad, Eva quedó fascinada por la apariencia de la serpiente. Ella probablemente admiró su lustrosa tonalidad, y nos inclinamos a creer que era una criatura mucho más noble de lo que es ahora.
Tal vez entonces se podía erguir sobre sus anillos y a Eva le agradara y le deleitara todo eso. No me sorprendería que la serpiente fuese la criatura familiar con la que Eva jugaba antes que el diablo la poseyera. De un modo similar, sé que Satanás me ha usado, muchas veces cuando él quería decir palabras ofensivas contra alguien. Nadie, dice el diablo, puede herir o afligir a esa persona mejor que el Señor. Spurion, vaya, y le ama como a su propia alma. Ese es el hombre que puede asestarle un tajo más cruel, y lo hará bien. Entonces seré inducido, quizás, a creer alguna cosa equivocada contra algún precioso hijo de Dios, y después, a hablar mal de él. Y luego me lamentaré pensando que fui demasiado incauto como para prestar mi lengua y corazón al diablo. Prestemos atención, no sea que seamos instrumentos de Satanás para afligir los corazones del pueblo de Dios y desanimemos a los que tienen bastantes problemas que les desaniman, sin nuestra ayuda. Satanás revela su astucia por las veces en que nos ataca. Yo pensaba, estando postrado y enfermo, que cuando me levantara otra vez de la cama y me fortaleciese, daría al diablo una gran paliza por la forma en que me atacaba. Cobarde, ¿por qué no esperaba hasta que me encontrase bien? Pero siempre descubro, cuando mi ánimo decae y estoy en baja forma de corazón, que Satanás escoge especialmente ese momento para atacarme con incredulidad, que se acerque a nosotros cuando la promesa de Dios está reciente en nuestra memoria y disfrutamos un tiempo de dulce derramamiento de corazón en la presencia del Señor, y verá cómo luchamos contra Él. Pero no, Él sabe que cuando tenemos fuerza para resistirle y prevalecer con Dios, también somos capaces de prevalecer sobre el diablo. Por tanto, viene sobre nosotros cuando se interpone una nube entre nosotros y Dios, cuando el cuerpo está deprimido y el ánimo debilitado, cuando nos tienta e intenta hacernos desconfiar de Dios. En otra ocasión, Él nos tentará con orgullo. ¿Por qué no nos tienta con orgullo cuando estamos enfermos y deprimidos en espíritu? No, dice Él, no podría vencerles. Escoge la ocasión cuando un hombre está bien, cuando está disfrutando plenamente de las promesas y es capaz de servir a Dios con alegría, entonces le tentará con orgullo. Es el momento de sus ataques, el orden preciso de sus asaltos, lo que hace que Satanás sea un enemigo, 10 veces más peligroso de lo que lo sería de otro modo, y eso demuestra su profunda astucia. Hay una cosa acerca de las potestades infernales que siempre me maravilla. La iglesia siempre está peleando, pero ¿ha oído alguna vez que el diablo y sus cómplices peleen? Hay una vasta muchedumbre de espíritus caídos, pero qué asombrosamente unánimes están. Se mantienen tan unidos que, si en un momento particular, el tenebroso príncipe del infierno desea concentrar todo, el grueso de su ejército en un punto concreto, se hace con exactitud de reloj. La tentación llega con su máxima fuerza precisamente cuando a él le parece más probable que va a prevalecer. Bueno, si tuviéramos tal unanimidad en la iglesia, si todos nos moviésemos atendiendo a la guía del dedo de Cristo, si toda la iglesia pudiera, en este momento, por ejemplo, moverse en bloque para atacar cierto mal, cuán fácilmente podríamos prevalecer pero, por desgracia, Satanás nos sobrepasa en sutileza y las potestades del infierno nos exceden, con mucho, en unanimidad. No obstante, este es el gran punto de la sutileza satánica. Él siempre escoge sabiamente la ocasión de sus ataques. La sutileza satánica es también muy grande en sus retiradas. Cuando me incorporé a la iglesia, no entendía un dicho que oí de un anciano, a saber, que no hay peor tentación que no ser en absoluto tentado, ni entendía lo que Rutherford quiso decir con que prefería mucho más un diablo rugiente que un diablo durmiente. Ahora lo entiendo expuesto de este modo. Uno quiere sentir, pero no puede. Si uno no dudara, pensaría que es un gran logro, e incluso si conociera la lobreguez de la desesperanza, preferiría sentirla a estar donde está. Ahí está, dice. No tengo dudas acerca de mi condición eterna. De alguna manera creo que puedo decir, aunque no pueda hablar exactamente con confianza, pues temo que sería presunción. Sin embargo, confío en poder afirmar que soy un heredero del cielo. Pero esto no me proporciona gozo. Puedo llevar a cabo la obra de Dios. Siento que la amo, pero no puedo sentir que sea obra de Dios. Parezco haber caído en una serie de obligaciones. Y sigo R que R. Como un caballo ciego que sigue adelante porque no tiene más remedio. Leo la promesa, pero no veo especial dulzura en ella. En realidad, no parece que necesite ninguna promesa. Y ni siquiera las amenazas me asustan. No me aterrorizan. Oigo la palabra de Dios. Quizá me conmuevo por lo que dice el pastor, pero no me produce la impresión que debiera.
Siento que no podría vivir sin oración. No obstante, no hay unción en mi alma. No me atrevo a pecar. Confío que mi vida es externamente irreprochable. Pero lo que tengo que lamentar es un corazón pesado, una falta de delicia o canción espiritual, una calma, mortal en el alma. Ha habido veces en la experiencia de mi alma que hubiera deseado que el diablo viniera y me agitara. Habría sentido que Dios le usaba contra su voluntad para hacerme un bien perdurable, para despertarme en el conflicto. Si el diablo entrara en el terreno encantado y atacara allí a los peregrinos, qué buena cosa sería para ellos. Pero notará que John Bunyan no le puso Ali, porque allí él no tenía nada que hacer. En el Valle de la Humillación es donde Satanás tenía que emplearse a fondo. Pero en el terreno encantado los peregrinos dormitaban, como hombres dormidos encima de un mástil. Había ebrios de vino, de modo que no podían hacer nada, y por tanto el diablo sabía que no hacía falta allí. Les dejó que siguieran durmiendo. La señora Burbuja y la somnolencia se encargarían de todo. Pero fue al Valle de la Humillación, y allí sostuvo un duro combate con el pobre cristiano. Si usted atraviesa la tierra encantada con somnolencia, indiferencia y sopor, entenderá la astucia del diablo en mantenerse a veces al margen. ¿Qué haremos con este enemigo? Nuestro deseo es entrar en el reino de los cielos, pero no podemos entrar mientras nos mantengamos quietos. La ciudad de la destrucción está detrás de nosotros, y la muerte nos persigue. Debemos proseguir hacia el cielo, pero por el camino merodea este león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué haremos? Él es muy astuto. ¿Cómo le venceremos? ¿Trataremos de ser tan astutos como él? Sería una tarea insensata, ciertamente pecaminosa. Procurar ser astuto como el diablo sería tan malvado como inútil. ¿Qué haremos entonces? ¿Atacaremos a Satanás con sabiduría? Vaya, nuestra sabiduría no es más que locura. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Job 11:12. ¿Qué haremos entonces? La única manera de repeler la astucia satánica es adquirir verdadera sabiduría. Y vuelvo a repetir que el hombre no tiene ninguna por sí mismo. Entonces, ¿qué? Para combatir con éxito contra Satanás hay que comulgar diariamente con las Santas Escrituras. De esta palabra sagrada es preciso obtener la armadura y la munición. Eche mano de las doctrinas gloriosas de la palabra de Dios. Haga de ellas su comida y su bebida diaria. Así se fortalecerá para resistir al diablo y se gozará en descubrir que él huye de usted. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cómo se guardará el cristiano del enemigo? Con guardar tu palabra. Salmos 29:9. Luchemos siempre contra Satanás con la sentencia, está escrito. Porque ninguna arma servirá para luchar contra el archienemigo como las Santas Escrituras. Intente combatir a Satanás con la espada de madera de la razón y él le vencerá fácilmente. Pero use la cuchilla de la palabra de Dios, por la que ha sido herido muchas veces, y le vencerá rápidamente. Sobre todo para resistir con éxito a Satanás. No solo hemos de mirar la sabiduría revelada, sino la sabiduría encarnada. Aquí está el principal recurso para toda alma que es tentada. Debemos correr a Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primure como acta treita. Él tiene que enseñarnos, tiene que guiarnos, tiene que ser nuestro todo en todo. Debemos mantenernos cerca de Él en comunión. Las ovejas nunca están tan a resguardo del lobo como cuando están cerca del pastor. Nunca estaremos tan protegidos de las flechas satánicas como cuando apoyamos la cabeza en el regazo del Señor, creyente. Camine según su ejemplo, viva diariamente en su compañerismo, confíe siempre en su sangre y, de esta manera, será más que vencedor sobre la astucia y la sutileza de Satanás. Debe ser un gozo para el cristiano saber que, a la larga, la astucia de Satanás será derrotada y sus designios malvados para con los santos no causarán efecto. ¿No anhela usted el día en que todas sus tentaciones hayan cesado y se vea en el cielo? ¿Y no mirará entonces a este archienemigo con burla y mofa santa? Aunque Satanás ha procurado destruir el árbol vivo, intentando arrancarlo, ha sido como un jardinero, cavando con su azada y removiendo la tierra para ayudar a las raíces a extenderse. Y cuando ha estado con su hacha, intentando talar los árboles del Señor y estropear su belleza, ¿qué ha sido, al fin y al cabo, sino un cuchillo de poda en las manos de Dios para cortar las ramas que no llevan fruto y depurar las que lo llevan a fin de que produzcan fruto más abundante? Hace mucho tiempo la Iglesia de Cristo era como un pequeño arroyo que fluía por un estrecho valle. Solo unos pocos santos se reunían en Jerusalén, y el diablo pensó, ahora buscaré una gran piedra e interrumpiré el curso del arroyo.
de modo que fue a buscar una gran piedra y la rodó hasta el centro del arroyo, creyendo por supuesto que lo detendría. Pero en vez de conseguirlo, esparció el agua por todo el mundo, y cada gota se convirtió en cabecera de un fresco manantial. ¿Sabe qué piedra fue esa? La persecución. Los santos fueron esparcidos por ella, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. De este modo la iglesia se multiplicó, y el diablo fue derrotado. Satanás, yo te digo a la cara que eres el necio más grande que jamás ha existido, y te lo demostraré el día en que tú y yo comparezcamos como enemigos. Enemigos declarados como lo somos hoy, delante del gran trono de Dios. Usted puede responderle esto cuando Él le ataque. No le tema, sino resístale firme en la fe y prevalecerá. Aquí también, el gran hecho de los sufrimientos de Cristo es claramente anunciado. Tú le herirás en el calcañar. El alcance de estas palabras abarca la historia de las aflicciones de nuestro Señor, de Belén al Calvario. Te herirá en la cabeza. He ahí el quebranto del poder real satánico, la eliminación del pecado, la destrucción de la muerte por la resurrección, la conducción cautiva de la cautividad en la ascensión, la victoria de la verdad en el mundo mediante la venida del Espíritu, la gloria del último día en que Satanás será encadenado y, por fin, el lanzamiento del maligno y sus secuaces al lago de fuego. El conflicto y la victoria giran en el ámbito de estas pocas palabras fructíferas. Puede que no fueran plenamente comprendidas por aquellos que primeramente las oyeron, pero para nosotros están llenas de luz. El texto parece al principio como pedernal, duro y frío, pero de él brotan chispas en abundancia, ya que fuegos infinitos de amor y de gracia están en él escondidos.